Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que estás por acá, te cuento que este es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. Hemos traspasado una semana sumamente complicada, llena de conjeturas, de chicanas políticas y de construcción de diversos escenarios posibles, desde los más delirantes hasta los más realistas. Lo cierto es que tenemos un candidato a presidente que se llama Javier Milei, que no se comporta como un candidato, sino que se comporta como un presidente electo. Esto me parece que es lo que hemos visto a lo largo de todas las semanas y sobre él se tejen un sinnúmero de especulaciones, teorías e incluso preocupaciones. A lo largo de este episodio vamos a tratar de despejar alguna de esas preocupaciones y cómo la figura de Javier Milei y los resultados de las PASO están afectando primero a Juntos por el Cambio, que se creía vencedor, y segundo a Sergio Massa, el ministro candidato que no sabe si es más ministro que candidato o más candidato que ministro. Todo esto en Micromundos y además vamos a tener una entrevista con Joaquín de la Torre, un hombre que fue intendente de San Miguel, que estuvo muy cerca de Sergio Massa en algún momento del Frente Renovador, especialmente cuando Sergio Massa era opositor al kirchnerismo, y hoy está con Patricia Bullrich. Y con él vamos a tratar de desentrañar cuál es la situación por la cual está atravesando Patricia Bullrich, que por cierto no es nada cómoda. Todo esto en este episodio de Micromundos. Si sos presidente, ¿lo querés incorporar o lo podrías incorporar en algún área, Macri? Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina. Una figura por encima, de Cancillería y demás, sino como un representante del país. Un embajador plenipotenciario, una cosa así. No sé cómo se define, no sé, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir, mercados para el país. Yo estoy en condiciones de asumir mañana, si fuera necesario. Para asumir mañana tendría que ganar las elecciones, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo es que yo estoy en condiciones de asumir. Es decir, obviamente, falta de, ir a las elecciones. Pero, de hecho, nosotros con los números que hemos sacado, si contemplamos que nos han robado por lo menos 5 puntos... ¿Eso va a estar mejor preparado? Y bueno, vamos a hacer un upgrade de esto, porque dada como vienen las cosas, y si nosotros mejoramos la fiscalización, estamos en condiciones de ganar en primera vuelta. Mauricio Macri es de Juntos por el Cambio, no va a ir a un gobierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque no quiere ayudar? No, porque a ver, nosotros no podemos cerrar el comercio con Brasil. Dejamos de comerciar con Brasil, dejamos de venderle de todo. Cerramos el Mercosur, comenzamos a tener aranceles al otro día. Alguien abrió más mercados que nuestro gobierno, con Mauricio Macri a la cabeza, con China. Una cosa es lo ideológico y otra cosa es el comercio. Yo creo que no solamente por ser Mauricio Macri de Juntos por el Cambio, sino porque nosotros tenemos una idea de comerciar con todos los países del... Patricia lo echó a Moyano de Ezeiza, que quería apropiarse también de Ezeiza. Patricia se bancó, nos bancamos juntos el ataque virulento contra la gendarmería, acusándola de hacer desaparecer a Maldonado, y no dio un paso atrás. Y sostuvo la gendarmería porque estaba combatiendo el narcotráfico exitosamente, echándolo del país al narcotráfico, no como ahora, que nosotros han soltado los presos, le han devuelto la comunicación en las cárceles para que organicen todos sus delitos que quieran, sino que también han permitido que el narco se despliegue en todo el país. Entonces yo digo, ese valor es fundamental, con todo el respeto, insisto, con mucho respeto por la gente que ha votado a los libertarios, pero hay una experiencia de cómo enfrentar. El presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas, la Constitución es así, las leyes están así, no va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos. Y con 72 senadores no alcanza el tercio. No va a tener más de 70 diputados sobre 257. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo.
Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. Y en hiperminoría no se gobierna este país. No se gobierna democráticamente. Autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con uno. Ahora lo que vamos a hacer es compensar el daño que generó la devaluación que nos impuso el fondo. Un fondo que ni trajimos nosotros a la Argentina, lo trajo Macri, ni yo tuve que, digamos, ni yo renegocié la deuda. En todo caso, a mí me tocó agarrar el tomuer frío ahí. Estamos arrancando el comentario editorial de este episodio de Micromundos, el episodio 20 de la temporada 3. Bueno, acabamos de escuchar lo que diría yo, las declaraciones más importantes de esta semana que acaba de concluir con feriado largo incluido. Primero, Javier Milei, ¿no? Con ese ofrecimiento sui generis a Mauricio Macri que tantas sospechas ha despertado, que sin lugar a dudas es la noticia política de los últimos 3 o 4 días, ¿no? Y finalmente el propio Milei diciendo que está en condiciones de asumir. Después Patricia Bullrich le contesta a Milei, no a Macri, le contesta a Milei diciendo que, en definitiva, Mauricio Macri pertenece a Juntos por el Cambio y empieza a hacer una construcción un tanto confusa donde incluye las posibilidad que Milei, en el caso de ser presidente, restrinja el comercio con China y con Brasil. Y luego Mauricio Macri, que mandó un fragmento de un reportaje que le concedió a Pablo Rossi, periodista de La Nación Más, hablando loas de Patricia Bullrich, pero un reportaje anterior al ofrecimiento de embajador plenipotenciario que le ofreció Milei en Radio Mitre. Macri juega la ambigüedad, como siempre. O sea, a ver, la estrategia de Macri, la de ser ambiguo y decir una cosa pero hacer otra o parecer que hace otra, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Ya lo hizo Macri cuando todo el mundo especulaba con que si iba a ser candidato a presidente. Entonces ahí Macri estuvo dudando, estuvo midiendo, estuvo probando, hasta que finalmente decidió bajar su hipotética candidatura, básicamente porque no le daban las encuestas. Este fue el problema que tuvo Mauricio Macri. Yo creo que Macri es un piantavotos, pero bueno, hay otros que no piensan eso. Después, cuando escuchen la entrevista con Joaquín de la Torre, él dice que no. Pero lo cierto es que Macri no es él el que pone el cuerpo. Mandó este fragmento de la entrevista con Pablo Rossi y después lo mandó a Fernando de Andrés, que fue, creo, si mal no recuerdo, secretario general de la presidencia durante su gobierno, a desmentir cualquier posibilidad que se sume al posible gobierno de Javier Milei. Claro, no es suficiente. Me parece que no es suficiente y la deja Patricia Bullrich en una situación muy penosa. O sea, Patricia Bullrich tiene ya de por sí una situación penosa. ¿Por qué? Porque, y acá ya salgo un poquito de los audios, me faltan 2 en realidad, así que, a ver, completo los audios. Después de Macri escuchabas a Andrés Malamud, para mí uno de los mejores analistas políticos del país, explicando lo que puede ocurrir. Estamos viendo la posibilidad, y yo con esto no quiero decir que no tengamos, que la clase política no haya hecho cualquier cosa. Es más, creo que la clase política de la Argentina hizo las cosas tan pero tan mal que la Argentina se está debatiendo por elegir a un candidato que habla con su perro muerto a través de una medium. Estamos en esa situación. Hay que hacer mal las cosas, y esto lo digo por los políticos tradicionales, por todos. Hay que hacer mal las cosas como para que sea una opción válida un candidato que habla con su perro muerto a través de una medium. En esta situación se está debatiendo la Argentina hoy por hoy. No es una crítica a Milei, es una descripción. Hay que hacer muy mal las cosas para que pase eso. A mí
hay un costado de Milei que creo que nos debe preocupar a todos aquellos que entendemos que lo principal es el sistema democrático mucho más allá de lo económico. Me parece eso. Yo sé que decir esto hoy no está de moda, hoy no está bien visto, pero yo estaría preocupado. No vaya a ser cosa que nos estemos comprando un dictador. No vaya a ser cosa que nos entremos comprando un dictador. Y a eso lo relaciono con unas declaraciones, con un análisis que hizo Carlos Pañi la semana pasada, donde dijo, bueno, ahora Milei tiene que demostrar no ya un tema económico, sino que Milei tiene que demostrar que está, digamos, estable emocionalmente para ocupar la presidencia. Estamos muy complicados desde ese lugar, porque cualquier gestión pública, en especial la presidencia y en especial la presidencia en un país tan complicado como es la Argentina, es un largo camino de frustraciones. Entonces, una persona estable tiene que saber cómo procesar esas frustraciones. Y la gran pregunta que tenemos, o que yo tengo por lo menos, es si Javier Milei será capaz de procesar de una forma civilizada esas frustraciones, o como consecuencia de no saber procesar esas frustraciones, lo que vamos a tener es un dictador. Alguien que, no sé, se le ocurra disolver el Congreso. Hay mucha gente que empieza a comparar la situación argentina con la de Perú. Para mí no son muy comparables, ¿no? La situación argentina con la de Perú no es muy comparable. Pero no me extrañaría que hubiera una gran convulsión política, empezando por algo que me parece a mí Javier Milei no va a poder hacer, que es la dolarización. Pero no ya porque es por una cuestión técnica, por la cantidad de dólares, no dólares, si vende los bonos o las reservas, porque básicamente dolarizar en la Argentina es ilegal. Y me parece que nadie ha reparado en esto. Pero alguien que sí reparó en esto es Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, que se refirió a la cuestión, yo lo voy a hacer acá muy resumido, en una charla que dio en la AmCham el 9 de mayo de este año. Escuchá lo que decía Horacio Rosati. De paso digo, en el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. Así que desde este punto de vista sería anticonstitucional dolarizar, porque no solamente no se estaría defendiendo la moneda, el Congreso no estaría defendiendo la moneda, sino que la estaría matando. Directamente sería matar la moneda. Con lo cual, la dolarización es ilegal en Argentina, porque lo que es inconstitucional es ilegal. Nadie reparó en esto. Me parece que son palabras que tenemos que tener en cuenta hacia futuro con lo que puede ocurrir. O sea, no va a tener Milei, según lo que decía Malamud, es muy probable que no tenga el número suficiente de legisladores para hacer pasar sus reformas. Va a chocar de seguro con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, son todas frustraciones que habrá que ver cómo un eventual gobierno de Milei, que es prácticamente un presidente electo. Milei se ha manejado, y esto no es una crítica tampoco, pero se ha manejado a lo largo de toda la semana como un verdadero presidente electo. No solamente porque dijo que está en condiciones de asumir mañana, sino porque, por todo lo que ha venido diciendo, se ha transformado prácticamente en un presidente electo, frente, ¿no?, a Patricia Bullrich, que realmente está muy golpeada. O sea, Patricia Bullrich perdió. Pero yo creo que lo que más le complica a Patricia Bullrich es que me parece a mí, porque acá hubo dos cosas que no se tuvieron en cuenta o que no se vieron venir. Una, por supuesto, el impresionante resultado que tuvo Milei. Pero lo otro que tampoco se pudo ver venir, y que me parece que pocos
han reparado en esta última cuestión, es la derrota de Juntos por el Cambio. O sea, Juntos por el Cambio termina derrotado. E incluso yo diría algo más que todavía no se está hablando, pero que se los adelanto. Yo no sé si Juntos por el Cambio va a aguantar siendo una coalición. Porque si Mauricio Macri, supongamos, que no sabemos, como juega la ambigüedad, no sabemos, Mauricio Macri decide incorporarse al supongamos, a un eventual gobierno de Milei, el radicalismo se va a fracturar. Anticipo de lo que podría llegar a ocurrir fue la renuncia de Elisa Carrió a una banca en el Parlasur. Me parece que ahí Carrió está mostrando un camino de lo que puede ocurrir próximamente. Y finalmente tenemos a Sergio Massa. Bueno, Sergio Massa está en una situación que es casi hilarante, ¿no? El ministro candidato que dijo, primero que no iba a devaluar, después dijo que iba a devaluar pero menos porque él se le planta al Fondo Monetario y después terminó admitiendo que el Fondo Monetario le impuso una devaluación. Así que, Massa está también en una situación muy compleja porque Massa tiene que seguir devaluando, porque el fondo le impone seguir devaluando, el Círculo Rojo le impone a Massa que siga devaluando, y Massa está haciendo el trabajo sucio para un eventual gobierno de Javier Milei. Esto es lo que está pasando. O sea, Massa está haciendo lo que, digamos, en su momento hizo Eduardo Duhalde para Néstor Kirchner. Este es el trabajo de Massa ahora, ¿no? Massa como candidato, a mí me cuesta creer, y no me voy a poner a hacer pronósticos de todo tipo, en qué pecera pretende pescar cada uno, pero, a ver, cuesta creer que Massa, con la performance que tiene como ministro de Economía, que no le da una sola variable bien, con el nivel de plasticidad, por llamarlo de alguna forma irónica, a su forma de gestionar, y lo que está haciendo, pueda ganar una elección. O sea, Massa está ajustando en el medio de una elección como ministro de Economía y en la que él es candidato. Es casi imposible, ¿no? Y aparte, y acá hay otro tema muy interesante también que tiene que ver, digamos, entre todas las cosas que hemos pensado, creo yo, todos los que tratamos de analizar la política, que la venimos analizando bastante mal, por cierto, es que mientras Massa te ajusta, o sea, Massa ajusta a un pueblo que está destruido, que está recontra maltrecho, que tener un trabajo no garantiza que estés por encima de la línea de pobreza. O sea, Massa nos está ajustando a todos así. Bullrich te promete que te va a seguir ajustando. Y la diferencia es que Milei te promete que el ajuste lo va a pagar Massa y Bullrich. Y entonces ahí comienza a ser muy complicado. Creo yo que Patricia Bullrich se quedó sin discurso. El principal problema que tiene Bullrich, además de Macri, es que se quedó sin discurso. O sea, Patricia, como la llaman ahora, era halcón y se transformó en paloma. Y no por decisión de ella. Se transformó en paloma. ¿Qué tendría que hacer Patricia Bullrich? Es difícil de saber. Es difícil de saber. Ahora, claramente Macri no lo está ayudando. El radicalismo desapareció. Prácticamente el radicalismo no está más. Casi que debe estar escondido en alguna parte como Alberto Fernández porque no sabe qué hacer. Porque todo se corrió el arco. Me parece que este es el principal problema que hay. Y creo que estamos en una encrucijada. Estamos en una encrucijada como país, como por lo general nos enfrentamos los argentinos. Y no sé cómo la vamos a resolver. Y no sé, al mismo tiempo, si hay un escenario que significa resolver esta encrucijada en forma correcta. Porque yo no sé si el menú que tenemos hay alguno que nos favorezca. Digo en términos generales, porque las tres posibilidades que tenemos no son buenas. Honestamente no son buenas. Hay muchos que dicen, mira, Milei no lo conocemos, no sabemos, está loco, habla con el perro, pero ya estoy cansado de todo lo que hicieron los que se suponía que sabían. Y es un argumento fuerte ese. Es un argumento, por cierto, muy fuerte. Creo
que vamos a tener momentos muy complicados, verdaderamente muy complicados. Milei es el presidente electo de la Argentina. Le guste a Juntos por el Cambio o no le guste a Sergio Massa o no le guste. Pero es cierto, Milei para mí es el presidente electo del país. Estamos comunicados con el ex intendente de San Miguel y actual senador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Martín. Gracias por llamar. Bueno, prácticamente han pasado una semana de las PASO. ¿Cómo procesan el resultado? Bueno, teniendo en cuenta, vos estás en Juntos por el Cambio, venís militando con Patricia Bullrich. ¿Sacás alguna conclusión distinta de lo que fue, digamos, la noche del domingo? No, yo creo que lo primero es, nosotros siempre planteamos que Patricia ganaba y Patricia ganó. Creo que esta elección estaba definida 3 meses antes cuando yo dije que Horacio se tenía que bajar. Creo que el último tiempo solamente fue la interna por la interna misma y eso terminó dañando el conjunto de Juntos por el Cambio. Lo segundo es, está claro que un voto aquel que expresaba lo más fuerte de la queja social, y eso se vio representado en Javier Milei, y bueno, y está claro que la gente votó, el 48% de la gente votó un cambio profundo, un número inédito en la República Argentina, y que un 15-16% votó un cambio por ahí con otros tiempos, pero el cambio hacia la centro derecha, hacia la derecha fue mayor al 60%. A ver, me da la impresión que frente a lo que ha sido el resultado de Milei, la elección en general, tanto para Horacio como para Patricia, de Juntos por el Cambio, no fue buena. Esa al menos es mi opinión, ¿no? Bueno, ¿Vos pensás? Está claro que la expectativa de números era mayor. Era mayor, pero bueno, a ver, deportivamente nosotros terminamos de jugar los cuartos de final, ahora nos queda la semifinal, empieza un partido nuevo. La gente votó cambio profundo. El tema la discusión que empieza ahora es quién expresa y quién es la persona indicada para que ese cambio se pueda realizar y sea sostenible en el tiempo. Porque el cambio que dura un día, 2 días o 4 años no sirve para nada. Acá ese cambio tiene que ser posible políticamente y sostenido en el tiempo. Si no, todas las cosas vuelven. Mauricio Macri hizo cosas que sirvieron y que hoy ya no existen porque no sostuvo en el tiempo, no pudo sostener el tiempo los cambios. Entonces, está claro que no hay que discutir tanto la profundidad del cambio porque eso quedó de manifiesto, sino lo que hay que discutir es quién es la persona más apta para conducir ese proceso. Yo creo que claramente es Patricia, por su calidad, por su fortaleza, por su conducción política, por su experiencia y por sus equipos. Yo lo que quería preguntarte era si vos atribuís, digamos, lo que yo llamo como una mala elección o una elección menguada en votos, si querés, a la interna, o en realidad se debió a otra cosa, que los dos candidatos no conectaron tanto con la gente. No, yo creo que lo dije al pasar, digamos, no la interna por la discusión misma, sino porque la discusión dejó de tener sentido hace 3 meses, estaba definida la interna. Horacio nunca iba a sacar más de 10 puntos, sacó 11. Solamente en la usina de generadores de opinión que tenía Uspallata, se hizo creer a la población de que había alguna posibilidad de que Horacio sacara más puntos que eso. Digamos. No, que Horacio viene, que Horacio llega, que Patricia esto, que lo hace. 3 meses de operaciones que lo único que sirvieron fue para expulsar gente de la interna de Juntos. En las últimas... Ese fue el problema, digamos. A ver, la gente... Sí. El fenómeno nuevo... Hay un fenómeno que es permanente, que es la crisis social y la caída social de la Argentina. Pero hay un fenómeno nuevo, que fue el motor
de Patricia y de Milei. Lo que pasa que, de alguna manera, Horacio desperfiló a Patricia, que fue la cuarentena. O sea, esto arranca en la cuarentena para vos, en definitiva. La gente votó contra la cuarentena, votó, o sea, históricamente, una juventud rebelde, ¿va a la derecha o a la izquierda? Teóricamente a la izquierda, pero para mí ya esas cosas están un poco borradas. Siempre fue a la izquierda, sí. Siempre fue a la izquierda, y esta vez fue a la derecha. ¿Por qué fue a la derecha? Porque la izquierda representó el encierro. El progresismo y la izquierda justificaron el encierro. Ahora, ¿a vos te parece que... Fue la derecha la que sostuvo el no encierro. Pero espera, Joaquín, vos sos un poco más grande que yo, pero estamos más o menos, supongo, yo en la misma edad, yo tengo 55 años. El tema bueno, estamos ahí. El tema de izquierda y derecha no es un tema nuestro. Un chico, yo tampoco creo que un chico que vota por primera vez se haya convertido al liberalismo fanático. No sé si... Mira, yo creo que eso es, pero sí hace 20 años se podría haber convertido a la izquierda fanática. No, ¿por qué? Porque antes sí, ahora no. Yo creo que, a ver, el fenómeno de la libertad frente al encierro fue un fenómeno muy fuerte, que marcó una juventud, que les hicimos perder 2 años. Yo no, porque yo te voy a explicar una cosa, soy de los pocos políticos que nunca dijo cuídate ni quédate en tu casa. Nunca. Poder revisar todas mis redes. Nunca dije quédate en casa. Yo creo en la responsabilidad individual de las personas. Ahora, lo que se discutió en la cuarentena marcó una generación que fue el motor de este proceso político que encabezaron Patricia y Milei. Ahora, obviamente un proceso político... La primera que se opuso a la cuarentena infinita fue Patricia. Y no lo capitalizó del todo, entonces. No, por Larreta. Por eso hace 3 meses Larreta se tendría que haber bajado, cuando yo dije que se tenía que bajar. Ahora, ¿no te parece también que la sociedad le dio en su momento le dio una oportunidad a Juntos por el Cambio, que en ese momento era Cambiemos, no le resolvió los problemas, le volvió a dar una oportunidad al kirchnerismo con esta prueba de laboratorio que hizo Cristina, no le resolvió los problemas y entonces ahora busca otra cosa? ¿También no puede estar pasando eso? Pero lo mío no es contradictorio con eso. No, puede ser que no. Tal vez hay varias razones. No es contradictorio. Yo no digo... Acá hay un fenómeno político que fue hacia la libertad y no hacia la izquierda, cuando lo normal es que las juventudes vayan hacia la izquierda, las juventudes rebeldes vayan a la izquierda, y tiene que ver con la cuarentena y quienes se pararon de un lado y del otro de la cuarentena. La gente se cansó que el Estado le dijera lo que tiene que hacer. Y eso tiene que ver con la cuarentena. Lo explosivo fue la cuarentena. Por eso Horacio no iba a sacar más de 10 puntos, porque Horacio estaba visualizado como la cuarentena. Y ese es el peso que tiene Juntos, mucho más que el proceso político del 2015 al 2019. Sí, yo además no descarto lo que vos decís. Esa es mi opinión. No, y vos podés tener otra y habrá gente que está escuchando y puede tener otra. Esa es la mía. A mí me parece, no digo que no sea lo tuyo, que digamos, no digo que lo tuyo sea incorrecto, pero a mí me parece que Horacio era un mal candidato como primera medida. Me parece que no fue una persona capaz de empatizar. O sea, la gente no lo veía como un humano. Hace 2 años era el único candidato que tenía Juntos por el Cambio y iba a ser hace 1 año, el candidato a presidente de la Argentina. También cuando los procesos políticos suceden, el análisis post es más fácil. Obvio. Estamos todos con el diario del lunes. Hubiera sido... O sea, yo por eso hablo de lo que dije 3 meses antes. Horacio nunca iba a superar los 10 puntos. Esta elección estaba terminada. Lo único que se podía hacer es lo que hizo las usinas que tenían financiamiento de Upayata durante los 60, 70 últimos días, que fue tratar de limar la Patricia. Bueno, pero eso es una interna también, ¿o no? Se liman mutuamente. Porque Patricia tampoco se quedó atrás con limarlo a Horacio, me parece. No, Patricia no lo limó Horacio. Patricia puso en la mesa discusiones públicas. Bueno, son 2 cosas distintas. Una cosa es públicamente decir que pensás distinto y otra cosa es usar usinas de opinión para limar.
Contame 50 periodistas que hayan dicho en los últimos 30 días, no, 50 no, 10 periodistas que hayan dicho en los últimos 30 días que la diferencia entre Patricia y Horacio estaba terminada. No conozco ninguno. Es más, yo te voy a decir otra, yo te voy a decir otra cosa. Y yo sí tenés un político que dijo 3 meses antes que Patricia, que la diferencia estaba terminada y por eso se tenía que bajar. Y esos mismos periodistas que no dijeron lo que te acabo de decir, lo fusilaron en sus canales y en sus déjame que te diga algo también. Déjame que te diga algo también. A mí fuentes del bullrichismo, si tal cosa existe, me decían antes de la elección, 48 horas antes de la elección, que estaban un poquito arriba de Horacio dentro de un empate técnico. Me decían eso. No sé quiénes son eso, pero no hay ninguna encuesta ni una reunión dentro del bullrichismo que yo haya participado donde eso haya sido una posibilidad cierta. Bueno, a mí yo tengo fuentes que me lo dijeron, pero no sé quién es, porque es muy fácil. Yo te digo de lo que yo participé. Horacio nunca iba a sacar más de 10 puntos. Hoy, terminada la elección, con el resultado sobre la mesa, Patricia es la candidata. ¿La relación con Horacio cómo queda? Hubo una foto, se juntaron, charlaron, todas esas diferencias se disimulan, se olvidan. Yo te voy a decir una cosa, yo pienso tan distinto a todos. Por eso te llamo. Tan distinto. ¿Sabes una cosa? Sí. Horacio tiene que acompañar a Patricia porque esos son las cuestiones de lealtades políticas que están fuera de discusión. Pero él lo dijo. Ahora déjame... Él lo dijo eso, que la va a acompañar. Bueno, entonces la pregunta ¿cuál es? La pregunta es si todas esas agresiones, todas esas diferencias ya están zanjadas con el resultado sobre la mesa y pueden trabajar juntos. No, es que no hubo agresiones, hubo diferencias. Por supuesto que hubo diferencias. Si no hubiera habido diferencias no tenía sentido la interna. Nosotros estuvimos en contra de la cuarentena eterna. Pero cuando se lo vinculaba a Rodríguez Larreta con la muerte de Favaloro, ¿de dónde salió eso? No tiene nada que ver con nosotros nunca hicimos eso. Eso salió más de Milei y de Massa que de nosotros. El que lo dijo fue Massa en un programa. Bueno, me acuerdo que Patricia Bullrich fue a ver en Tolwyn un monumento a Favaloro. Sí, y no puede ir. No, digo, es casual, es casual. Una salita que se llama Favaloro, y eso quiere decir que estoy hablando mal de la bueno. Digo, me parece que tiene que ver más con las roscas que se hacen ustedes que con la realidad. No, qué sé yo, la candidata que apoyaba a Patricia en Santa Fe, Lozada, vinculaba al narcotráfico a Maximiliano Puyaro. Pero eso lo hacía Lilita Carrió también. Sí, bueno, pero digo, es difícil pensar que no había, que simplemente eso lo hacía Lilita Carrió. Las cuestiones... Pero, y además, lo importante no es lo que digan los políticos, lo importante es lo que le dice la gente. Y la gente que votó a Horacio va a ir a votar a la Patricia, punto aparte. Eso sí lo creo. Eso verdaderamente lo creo. Entonces, ¿qué es lo único importante? Si después hay que contar votos. Cuando Macri sale a hablar casi como si fuera un kingmaker, ¿le conviene a Patricia o no le conviene? El rol de Mauricio es un rol importante. Uh-huh. O sea, la polla, la potencia. Por supuesto, ¿no? Mauricio siempre ha servido y va a servir en este proceso para que a Juntos por el Cambio le vaya lo mejor posible. Y más allá de las especulaciones que hacen ustedes como analistas políticos, eso va a quedar demostrado al final del camino. No, digo, probablemente las especulaciones vienen de adentro. Lo que apoya Mauricio, lo dijo esa noche, es el proceso a favor de la libertad. Y acá lo que se discute, y es la primera vez que la libertad tiene un apoyo del 48% de la población. El tema ahora, la discusión ahora es quién tiene que conducir ese proceso. ¿Quién es la persona más apta para que ese proceso sea plasmado no solamente en ideas, sino en ejecuciones concretas y sostenibilidad en el tiempo? La Argentina no necesita decir que tengo la mejor idea, necesita mostrar que esa idea más es posible y ser sostenida políticamente. Y Macri está completamente convencido que Patricia Bullrich es la persona que tiene que liderar ese proceso. Por supuesto. ¿No es piantavotos Macri? No.
No sé si recuerdo mal, corregime. Vos dijiste algo así como Patricia no tiene que cambiar su discurso porque mucho se especuló, y lo especulamos los periodistas, que si Patricia no estaba en una disyuntiva entre tener posiciones más fuertes, más radicalizadas para competir con Milei o por el contrario moderarse. ¿Esta disyuntiva es una disyuntiva que está en la cabeza de nosotros o es una disyuntiva real? Eso es lo primero. O sea, ella tiene que seguir con el mismo discurso. Ustedes tienen la necesidad de escribir, tienen la necesidad de hacer programas y decir cosas, porque de eso trabajan y está bien. Después, entre eso y lo que pasa en la realidad, hay 4.000 kilómetros de distancia, igual que entre lo que decimos los políticos y lo que les sucede a la gente. Bueno, pero está bueno preguntarlo también, ¿no? Pero yo me negué a... No, para nada. El derecho a preguntarlo, para nada, pero digo, está bueno para saberlo, porque uno perfectamente puede hacer el cálculo por supuesto. De qué es lo que va... ¿A dónde se va a ir eso políticamente? ¿A Schiaretti? No lo sé, la verdad que... La verdad que no. Yo me imagino que, a ver, el premio mayor es tratar de seducir a aquellos que no fueron a votar o votaron en blanco, ¿no? Más que robarle a otro. ¿Es así? Eso es un proceso propio de nosotros los analistas, de ustedes los analistas políticos y nosotros los políticos. No tiene nada que ver con la realidad. La gente va a votar auténticos. Y Patricia lo que tiene que hacer es seguir reflejando su autenticidad. Es lo que hizo durante todo este proceso. Está bien. Ahora se cumplieron 3 años del acto del 17 de agosto del 2020. Uh-huh. ¿Te acordás que pasó ese día o no? No. Fue el primer grito a favor de la libertad contra la cuarentena eterna. ¿Sabe quién lo encabezó? ¿Quién lo encabezó? Ella. Patricia Bullrich. Ahora, si ella sigue con lo... O sea, el punto es cómo aumentás la cantidad de votos para ganarle al tipo que te ganó. Eso es la autenticidad. Ser auténtica. La mayoría de los analistas y de los periodistas decían que Patricia no iba a ganar la elección. O que era una elección pareja. Bueno, eso nunca estuvo arriba de 10 puntos, muchachos. Hagan autocrítica. Está bien, pero... No insistamos con procesos parecidos. Está bien, pero nadie vio venir a Milei. Bueno, cuando quieras, preguntarle a la gente que trabaja con Patricia cuál fue mi análisis a 48 horas de la elección. ¿Y cuál era tu análisis? Porque yo no lo sé, la verdad no lo conozco. Dije que iba a ser una elección entre Patricia y Milei, y que Massa salía tercero. Uh-huh. ¿Y el balotaje va a ser entre Patricia y Milei? No, falta tiempo para hacer ese análisis. Nosotros lo que hay que hacer es dejar de hacerse análisis y ponerse a laburar. Nosotros tenemos que seguir haciendo análisis. No, ustedes hagan el análisis que quieran. Porque es nuestro laburo, digo. No, yo no digo que no, por supuesto, y háganlo. Joaquín, vos estuviste, durante un tiempo estuviste al lado de Massa. ¿Cómo lo viste a Massa esta semana? Vos me imagino que lo conocés bien y tal vez nos puedas ayudar a entender a Sergio Massa. Massa no tendría que haber sido candidato a presidente, tendría que haber sido ministro de Economía. Uh-huh. ¿Y cómo te parece que va a seguir actuando Massa? Y eso era lo mejor para cuidarlo. El gran problema que tiene Sergio es que no tiene más personas que a su alrededor que le digan lo mejor para él, sino le dicen lo que mejor para ellos. Uh-huh. O sea que está aislado, casi. No, aislado no lo ayudan en sus pensamientos. Uh-huh. ¿Te parece que es una víctima del kirchnerismo o es una víctima de su propia... Sergio es demasiado inteligente y demasiado capaz como para ser víctima de nadie. Yo creo que él tendría que haber sido ministro de Economía. ¿Y por qué te parece que fue candidato entonces? Bueno, hay que preguntárselo a él. Joaquín de la Torre, muchas gracias por estos minutos. No, de nada, gracias a vos. Un abrazo, hasta luego.
Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Quiero agradecerles la cantidad de amigos que se han tomado el trabajo, se han tomado una hora en escuchar el último episodio de Micromundos, aquel que entrevistamos a Diana Mondino y a Carlos Maslatón. Realmente me impresionó la cantidad de gente que estuvo escuchando, los mensajes que hay. Saben que ustedes ahora ya pueden dejar mensajes, los oyentes de Micromundos. Aquellos que nos escuchan a través de Spotify tienen la posibilidad de dejarnos mensajes, y la verdad que a mí me sirve mucho que nos dejen mensajes, porque voy teniendo una idea de lo que les gusta o de lo que no les gusta. Bueno, hoy no tengo ni una serie ni ninguna película para recomendar. Tengo un tráiler para recomendar, algo medio raro. El tráiler son los avances, ¿no?, de las películas. Y es la película Golda, protagonizada por Helen Mirren. Todavía no se estrenó en ningún lado. Creo que se estrena el 25 de agosto. Golda es la historia de Golda Meir, la primer ministro de Israel. La verdad que sería interesante ver, en este contexto político que tenemos los argentinos, ver a una dirigente político de ese calibre, de ese nivel. Golda Meir le tocó defender a Israel en la guerra de los 6 días, una guerra realmente tremenda, un mundo muy convulsionado, una región más convulsionada todavía, la Guerra Fría en el medio. Está Henry Kissinger como uno de los protagonistas de la película. Creo que va a ser un peliculón. No me atrevo a recomendarla, que por supuesto no vi la película. El tráiler me encantó, está en YouTube, está en todas partes. Tómense un minuto y véanlo. La interpretación de Helen Mirren, esto sí, ya me adelanto, de Helen Mirren, de la recreación de Golda Meir, es impresionante, porque después, por supuesto, me puse a buscar información y documentales de Golda Meir, y les puedo asegurar que está parecidísima. Hagan la prueba, métanse en YouTube, vean el tráiler, vean a Helen Mirren y después vean a la verdadera Golda Meir, que hay un montón de información y de cortos y de documental. Hay un documental también que se llama Golda, del año 2019, que creo fue producido en Israel. Una mujer muy carismática, una mujer muy controvertida, ¿no?, que podía ser una mujer realmente cariñosa y cálida, y dicen que podía ser una déspota. Creo que nosotros sabemos de lo que se trata. Así que mi recomendación entonces no es ni una serie ni una película. Esta semana mi recomendación es un tráiler. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Martín Pitón. Este es un podcast de actualidad que se llama Micromundos. Hasta cualquier momento.